Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Un hijo de Dios que trae el mensaje esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, hoy el Señor me ha dado el privilegio de estar aquí, de traer la palabra en esta mañana, y quiero poner este tiempo antes de todo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que usted me está dando, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo, Padre. Gracias por haber puesto el querer y el hacer en cada uno de nosotros que estamos aquí presente, Señor. Bendice cada hermano que está aquí, bendice a nuestros pastores, bendice la obra de Notastepe, Señor, que también ellos están, Señor, llevando su palabra allá donde usted los ha enviado, Padre. Me pongo en sus manos, Señor, y que sea usted, Padre, llevando este mensaje, que sea usted tomando control de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos y de mis pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes de iniciar la palabra que el Señor me puso para esta mañana, quiero leer un versículo que está en la aplicación de la Biblia que está en el teléfono. O sea, todas las mañanas lo leo y leo todo el capítulo. Entonces, vamos a la palabra en Efesios 2, 8 y 9. Y cómo el Espíritu Santo, cómo actúa y cómo pone todo en orden. Y la palabra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ayer recibíamos una palabra en el devocional de varones, a través de nuestro hermano Jorge, que nos decía que en Cristo somos plenos, somos completos, que no necesitamos nada más, y que todo lo que hemos recibido y recibimos del Señor es por gracia, no por lo que hacemos cada uno de nosotros, no por nuestras obras, no por nuestra fuerza, es por gracia. Y así, hermano, hoy vamos a hablar de la fe. De la fe. Y vamos a estudiar un poco el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, que es llamado el capítulo de la fe. La fe, amados hermanos, es una parte integral del plan supremo del Padre para cada uno de nosotros. Desde los inicios, la fe es fundamental para nuestra vida cristiana. Es tan importante que en este mismo capítulo, en el versículo 6, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Él existe, que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que es un Dios de promesas, que nos da galardón, que nos da recompensa. Hermanos, podemos nosotros ser la mejor persona del mundo, y ya lo escuchábamos hoy, podemos ser bondadosos, podemos venir aquí todos los domingos, podemos ir a casa de Dios todos los sábados, podemos venir a todos los discipulados, dar nuestras ofrendas, pero si no tenemos fe, nunca
vamos a agradar al Padre. Sin fe no podemos cumplir la voluntad del Padre. Es imposible, dice la palabra. Nuestro Padre espiritual, nuestro pastor Carlos, nos ha hablado de dos tipos de fe: la fe natural y la fe espiritual. La fe natural tiene su fundamento en lo que vemos, en nuestros recursos, en lo que podemos hacer por nosotros mismos. Es una fe temporal. Es una fe que cambia con nuestras circunstancias. Si sentimos que podemos, tenemos confianza en nosotros. Si sentimos que no podemos, que es imposible, perdemos esa confianza y dejamos de hacer lo que teníamos planificado hacer. Pero esta mañana nos vamos a enfocar y vamos a meditar en la fe espiritual. En la fe espiritual, hermano. Y comenzaremos leyendo Hebreos 11, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, es la seguridad y el convencimiento que debemos de tener nosotros para creer de que todo lo que el Padre nos ha prometido es una realidad. Las promesas del Señor son sí y amén, y debemos de tener la plena certeza y la plena seguridad de que son una realidad, no que van a ser, que son una realidad para cada uno de nosotros. Debemos de tener la certeza y la seguridad y el convencimiento de que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que ninguno puede llegar al Padre si no es por Él. Él es el camino, el único camino. La fe es la convicción de lo que no se ve, dice la palabra, y convicción significa prueba. Prueba, o sea, la fe es la prueba de lo que no se ve. Y aquí el autor de la carta afirma que si tenemos fe no necesitamos más pruebas, no necesitamos ninguna demostración para creer. Con la fe vemos las cosas que físicamente no podemos ver. En otras palabras, la fe significa creer, y creer en lo que no podemos ver físicamente. Creer en lo espiritual, porque a través de nuestra fe vemos todo lo espiritual. Se nos revela el mundo espiritual si tenemos fe. A manera de ejemplo, todos sabemos que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Y todos sabemos que la Biblia es el libro que más ha influido y más ha cambiado vidas a lo largo de toda la historia. Pero por fe, nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Necesitamos una prueba más que la misma palabra para nosotros creer que la Biblia es la palabra de Dios. No, solo necesitamos creer y necesitamos tener fe para que nosotros podamos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero muchos no lo creen. En el mundo muchos no lo creen. Pero los que tenemos fe sí lo creemos. Y no necesitamos evidencias adicionales. No necesitamos que nadie nos venga a hacer una demostración científica que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos fe que la Biblia es la palabra de nuestro Señor. Hay una definición del doctor J. Oswald Sanders, que era un
evangelista de Nueva Zelanda, que dice que la fe permite al alma creyente tratar el futuro como si fuera el presente y a lo invisible como que fuera visible. Entonces, eso a nosotros nos debe de motivar para tener esa fe, porque ya la recibimos, y activar esa fe, para que nosotros podamos ver lo que no se ve físicamente. Aunque el mundo diga que estamos locos, aunque el mundo no lo entienda, como dice la palabra, la fe va a hacer en nosotros que nosotros creamos lo sobrenatural. Amén, hermanos. El versículo nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí el autor se refiere a los hombres y mujeres temerosos de Dios del Antiguo Testamento, patriarcas, profetas que tuvieron fe, y su convicción los llevó a hacer cosas extraordinarias, verdaderos actos de fe. Podemos leer a través de todo el capítulo 11 de Hebreos cómo el autor de esta carta nos cita muchos personajes del Antiguo Testamento como ejemplos de fe: Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, José, Moisés y muchos otros ejemplos de fe, hombres y mujeres que creyeron en Dios, y que eso fue lo que les diferenció del resto del mundo, creer en Dios. Y eso es lo que nos debe de a nosotros diferenciar del resto del mundo: creer en Dios, confiar en Dios, creer en Jesús, porque en Él está nuestra salvación. Solo voy a tomar dos de todos esos ejemplos que menciona la palabra. Voy a tomar dos. Noé. ¿Sabía Noé lo que vendría? No lo sabía. No lo sabía. Confió y obedeció la instrucción que recibió de Dios. No cuestionó al Señor. No le dijo por qué, ni le dijo cómo lo voy a hacer. Él obedeció la instrucción que recibió de Dios. Se burlaron, se rieron, pero él no dejó de hacer la voluntad del Padre. Dice la palabra que con temor preparó el arca en que su casa fue salva. Noé preparó el arca en que su casa fue salva, con fe, con temor, con honra, con obediencia. Y el segundo ejemplo que quiero tocar es Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Por fe salió al lugar que recibiría por herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Y ya lo decía nuestro hermano, él vino a Nicaragua, pero él no sabía a dónde venía ni sabía qué iba a hacer. Pero vino por fe, porque el Señor lo movió y él obedeció y vino a Nicaragua y hicieron esa obra. Entonces así Abraham salió sin saber a dónde iba, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Habitar en una tierra ajena, hermano, es triste. Es triste, y se los digo porque hay tanta discriminación en el mundo que cuando somos extranjeros nos discriminan. Y me imagino que Abraham debe haber pasado por tantos problemas, por tanta discriminación, y toda su familia, que solo con esa fe que el Señor le dio, él resistió, y él tenía puesto su ojo y su esperanza en las promesas del Señor. Mira, hermano, la discriminación es tanta. Y yo no me explico muchas veces. Sí lo entiendo desde el punto de vista natural, que querramos irnos a otro país y querramos vivir otra vida, pero eso tiene un costo alto, la discriminación. Somos extranjeros en esa tierra y no tenemos los mismos derechos ni tenemos los mismos privilegios que tienen los nacionales del país donde vayamos, se llama Estados Unidos, se llama Inglaterra, se
se llama Alemania, se llama Francia. Es bien triste, hermano. Por fe, Abraham ofreció a su unigénito, y lo dice la palabra, único, hijo, obedeciendo la voz de Dios. El Padre prometió a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas. Pero en el capítulo 22 de Génesis, Dios pone a prueba a Abraham y le dice que ofrezca a su único hijo en holocausto. Cualquier otra persona se hubiera cuestionado, pero bueno, el Señor me dijo que voy a tener una descendencia incontable, pero me está diciendo que ponga a mi hijo y que sacrifique a mi hijo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Pero Abraham obedeció por fe, creyó en las promesas del Padre. Y cuando uno lee el capítulo 22 de Génesis, a mí siempre que lo leo me impresiona. ¿Y saben por qué me impresiona, hermano? Me impresiona por la seguridad con que Abraham sigue al pie de la letra las instrucciones del Señor, sin dudar, sin dudar. Tomó a Isaac, su hijo, lo llevó a la tierra de Moriah, dice la palabra. Cuando iban llegando al lugar donde iban a hacer el altar, su hijo le pregunta por el cordero, y él, con toda la seguridad y con toda la confianza, con la sangre fría, como podríamos decir nosotros, le contesta que Dios se proveerá un cordero. Ni siquiera él lo va a proveer, Dios se proveerá un cordero. Preparó el holocausto, ató a Isaac, y dice la palabra de Dios que Abraham extendió su mano para sacrificar al hijo, y en ese momento la voz del ángel le habló. Pero él no dudó en ningún momento, hermano, de hacer la voluntad de Dios, aún a costa de sacrificar a su propio hijo. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántos estaríamos dispuestos? ¿Y cuántos estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, aún a costa de nuestra propia familia, aún a costa de nuestras comunidades, aún a costa de todo aquello que hemos recibido por parte del Señor? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a hacerlo? Eso, bueno, es una pregunta que cada uno la debemos de hacer y que cada uno nos la debemos de contestar. ¿Hasta dónde mi fe me está haciendo que yo haga la voluntad del Padre? ¿Hasta dónde mi fe me está haciendo que yo venga el domingo, que yo venga a casa de Dios, que yo vaya a predicar? Pero no solo eso, hermano, no solo eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Al padre de la casa le fue revelado que todos recibimos del Señor la misma medida de fe, la misma medida de fe, la misma porción de fe. Cada uno de nosotros tenemos la misma medida de fe que tuvieron Abraham y que tuvo Noé, y que tuvieron todos esos personajes que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreo. El problema, hermano, es que muchos tenemos hoy, que cuando se nos presenta una crisis, que cuando se nos presenta una prueba, en vez de confiar en el Señor, de aferrarnos a Él y de depositar nuestra esperanza en Él, nos atemorizamos. Nos atemorizamos. No somos capaces de confiar en quien dio su vida por nosotros, y nos aflojamos, nos quejamos y empezamos a quejarnos, hermano, y empezamos a quejarnos y empezamos a preguntarnos:
¿Y qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice, Señor? ¿En qué te fallé, Señor? No entiendo por qué me pasa esto a mí. Si yo te cumplo, Señor, voy todos los domingos, diezmo, ofrendo, soy dadivoso, ¿y por qué a mí? Y empezamos a cuestionarlo. Pero hermano, tal vez usted no hizo nada. Pero el Señor nos está poniendo a prueba, como puso a prueba a Abraham, como puso a prueba a Noé. Y todos sabemos, hermanos, que cuando llegamos a los pies de Cristo, todos somos probados. Toditos somos probados, de una y otra manera. En salud, en finanzas, en carácter, en la familia, en nuestro trabajo. No hay uno que no sea aprobado por el Señor. Y muchas veces estamos iniciando un proceso de prueba, porque nadie sabe cuánto durará, solo el Señor. Y estamos iniciando ese proceso de prueba, y apenas el Señor está empezando a calentarnos, está empezando a ponerle sazón al asunto, cuando tiramos la toalla. Pero es que ni siquiera, apenas la temperatura está en bajo, pero nosotros tiramos la toalla. Y lo tiro. No ha llegado la temperatura a la mitad cuando, no, ya no. Y es que es mi familia, no sé lo que yo le digo, Señor, ahí lo dejo. Trate usted con ellos. Se lo dejo en su mano, Señor. Ah, no, pero es que si mi jefe no cambia esa actitud hacia mí, yo renuncio. Me voy, Señor, de este trabajo. Si usted le viste y si usted le da de comer a los pajaritos y a las flores, la viste más linda que a Salomón, a mí también usted me va a dar, Señor. Entonces yo me voy, renuncio y me voy a mi casa tranquilo, porque yo soy un hijo suyo. Y tiramos la toalla y abandonamos. Y no perseveramos. Y nosotros no sabemos cuánto dilatará una prueba, ¿verdad, hermana Mercedes? Y lo digo con autoridad y conocimiento de causa, porque la prueba no solo fue para ella, también fue para mí y para mis hijos. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Yo estaré con usted hasta el fin del mundo, estaré a su lado, lo llevaré de la mano. Solo crean y confíen en mí, que yo ya di mi vida por ustedes. Pero se nos hace difícil creer. Muchas veces lo externamos y es bonito, lo decimos, pero cuando nos toca hacerlo, ahí viene la verdadera prueba. Cuando nos toca menguar, cuando nos toca ser humildes, cuando nos toca humillarnos, cuando nos toca servir, allí viene la prueba. No, yo soy ingeniero, tengo un gran cargo en mi empresa, ¿por qué voy a servir aquí? No puede ser, a mí me tienen que servir. Pero ya el Señor nos dio un ejemplo, y es el más grande ejemplo de todo, en todo. El Señor vino a servir, y es el más grande, y lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era, hermano. Él sabe quién es. Es hijo de Dios. Y nosotros también somos hijos de Dios, por la gracia del Señor, por el sacrificio del Señor. Somos hijos de Dios. Y vamos al versículo 3, que nos dice la palabra en el versículo 3. Que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y existen dos explicaciones, hermanos, para el origen del universo: la especulación y la revelación. La especulación está llena de teorías. Muchas de esas teorías han venido siendo desechadas.
por la misma comunidad científica, porque no se ponen de acuerdo, porque no todos están de acuerdo en esas teorías, y entonces surgen nuevas teorías, y cada día surgen nuevas teorías, y así van a seguir, y así van a seguir, y así van a seguir hasta que el Señor detenga eso, inventando cosas, inventando. La teoría que es más aceptada actualmente es la teoría del Big Bang o de la gran explosión, que dice que todo el universo fue creado de un punto, que explosionó y empezó a expandirse y que aún se sigue expandiendo. Pero como les digo, no a todos les satisface, porque este que murió, Hawking, creo que tenía unas teorías, unas que complementan y otras que contradicen. Entonces, siguen ellos contradiciéndose, siguen ellos inventando teorías de cómo el mundo se creó, de cómo la vida se creó. ¿Qué nos dice la revelación? Nos dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y dónde está esa revelación? En Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 3, Dios da la orden, sea la luz, y la luz se hizo. Y veamos lo que nos dice Salmos 33:6. Nos dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y allí mismo, en el versículo 9, nos dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso nos dice la revelación. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahora preguntémonos, ¿cuántos lo creemos? ¿Cuántos estuvimos presentes en el momento de la creación? Ninguno de nosotros, ni el salmista. Pero el salmista nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nosotros no estuvimos en el momento de la creación, pero por fe tenemos la certeza y la convicción que Dios creó el universo. Necesitamos más pruebas, hermano. ¿Necesita usted más pruebas? No, hermano, creo que no necesitamos ninguna prueba más que la palabra del Señor. El universo y todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Pero que ahora por fe sí lo vemos. Y se manifiesta que el Padre, que es Dios, el creador de todo el universo, de todo lo que existe, aquí en esta galaxia y en todas las galaxias habidas y por haber. Dice la especulación. Bueno, y esto nos lleva a lo otro, ¿verdad? Pero antes quiero mencionar la evolución. Dice la especulación que existimos nosotros por evolución. Eso dice la especulación. Pero la revelación, que es la palabra de Dios, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Necesitamos pruebas más que la palabra. Entonces esto nos lleva a otro aspecto muy importante: la fe, nuestra fe, la que cada uno ya recibimos con la misma medida, todito, se sustenta en la palabra de Dios. Allí está, ese es el fundamento, ese es el fundamento de nuestra fe. Y el apóstol Pablo nos lo dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y dice así: así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros anhelamos, todas esas promesas se sustentan en la palabra de Dios.
Aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Como decía nuestro hermano Jorge ayer, en Cristo estamos plenos, no necesitamos nada más. En Él estamos completos. Y nuestra fe en la palabra de Dios está completa. No necesitamos ir a libros de historia, no necesitamos de hacer una investigación de varios años para darnos cuenta que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí está en la palabra. El otro aspecto muy importante y que lo debemos de tener y debemos de estar claros cada uno de nosotros es que la fe no se opone a la razón. La fe no se opone a la razón, sino que va más allá de la razón. Y veámoslo de esta manera. La razón nos dice que el universo fue creado, porque físicamente es imposible que de la nada se cree algo, así, sin más ni más, pum, salió y ya está. Eso nos dice la razón. Pero la fe que se sustenta en la palabra de Dios nos hace entender que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. No hay contradicción. La fe va más allá de la razón. La razón más bien nos limita. Como decía nuestro padre, la razón nos atemoriza, la razón nos hace dudar. La fe no. La fe siempre va más allá que la razón. Y la fe no es un salto, hermano. La fe no es un salto en la oscuridad. No, la fe no es una locura. No. Y por ejemplo, la vez pasada estaba viendo ahí un predicador y decía él, que mi fe dice, no me dice que agarre mi vehículo, que me suba a una cuesta y que me deje ir, y que al final el vehículo se va a desbaratar y yo voy a quedar vivo. No, esa es insensatez. Recordemos lo que le dijo el Señor cuando fue tentado por el diablo. No tientes al Señor tu Dios. No tientes al Señor tu Dios. Y también la palabra nos dice que el sabio ve el mal y se aparta. La palabra nos da discernimiento, hermano, para que nosotros podamos discernir hasta dónde con nuestra fuerza, con nuestra propia fuerza podemos. Y sabemos que no podemos nada, ni siquiera respirar, porque ¿quién nos dio la vida? ¿Por quién estamos aquí ahorita? Por la gracia del Señor, no es por nosotros, ni siquiera respirar podemos. Démosle gracias al Señor que estamos aquí todos nosotros, que pudimos levantarnos, que pudimos caminar, que pudimos tirarnos una tacita de café. Para trabajarle. Démosle gracias. Démosle gracias. Ayer nos dijeron que el pastor Hamlin estaba enfermo. Miren, por gracia del Señor está aquí. Entonces no es por nosotros mismos, es por la gracia del Señor. Cuando vino la pandemia del COVID, hubo mucha confusión. No conocíamos la enfermedad, no conocíamos su evolución, no conocíamos cómo se transmitía de una persona a otra en los inicios. Una vez leí una noticia de un insensato allá en los Estados Unidos, un incrédulo. Él no creía en el COVID, él decía que no existía. ¿Y saben qué hizo, hermano? Se fue a los baños públicos y empezó a lamer todos los lavamanos. A los 15 días se palmó. ¿Sí? A los 15 días se palmó. Ese es un insensatez. Yo no voy a decir, Señor, yo tengo fe, voy a hacer esto y nada me va a pasar. No, insensatez tampoco, hermano. Si yo tengo fe que el Señor, si el Señor nos manda, vamos a ir. Pero si el Señor nos lo dice, y ahí tenemos que tener los oídos bien puestos para ver quién es el que nos habla. Si es el Señor o es el otro. Sí. Porque dice el Señor que Abraham salió de su tierra, pero escuchó la voz de Dios. Entonces nosotros debemos de tener bien claro eso, hermano. No es que me voy a tirar al precipicio. Recuerden, no tientes al Señor tu Dios. Y eso le dijo a Jesús al mero diablo.
al mero Don Santa, como dice nuestro hermano Otto. Ahora bien, hermano, la fe no es solo un concepto abstracto. La fe no es teoría, para ponerlo más aterrizado. La fe la tenemos que llevar a la práctica, la tenemos que demostrar, tenemos que evidenciar que esa porción de fe que recibimos cada uno está en nosotros y está actuando. Y está actuando cada uno. Y veamos lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26, hermano Elías. Si dice la palabra, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Esto es un tema, hermano, que si lo tocamos es bien amplio, bien profundo. Bien profundo. Y yo solo quiero tocarlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando venimos a los pies de Cristo y confesamos nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro Señor? ¿Qué pasa en ese momento? El Espíritu Santo nos sella y a partir de ese momento comienza o debería comenzar en cada uno una transformación desde dentro. Nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser renovados. Nuestra vida, nuestra actitud, nuestras acciones deben demostrar que somos nuevas criaturas, que Jesús está cambiando nuestras vidas. Y si antes éramos desobedientes, deshonestos, mentirosos, chismosos, envidiosos, borrachos, pleitistas, soberbios, idólatras, mezquinos, que son las obras de la carne, pues tenemos que ser todo lo contrario, hermano, y manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Debemos ser obedientes, honestos, correctos en nuestro comportamiento, sinceros, leales, caminar en honra, ser dadivosos. Si estos cambios no ocurren, es que nuestro corazón no ha cambiado. Y debemos de preocuparnos. Es que no nos hemos despojado del viejo hombre. Y tampoco es de la mañana, hermano. Yo sé que no es de la mañana y no es fácil, como dice nuestro hermano Tito. Es un proceso. Pero debemos de estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si no abrimos nuestro corazón, si no renovamos nuestra mente y si no estamos dispuestos a despojarnos, el Espíritu Santo no va a actuar, no le vamos a permitir actuar en nosotros. Debemos de tener la humildad para humillarnos ante el Señor y pedirle al Señor que nos cambie nuestro corazón y que cambie nuestra manera de pensar. Nuestro Padre Celestial, hermano, no solo quiere que seamos salvos por fe, sino que caminemos por fe, que vivamos por fe. Jesús murió en la cruz por nosotros, por amor y para que fuéramos salvos. Y nuestra fe debe estar puesta en Él, en Cristo Jesús. Debemos vivir diariamente por fe, con nuestra mirada puesta en Cristo, con nuestra mirada puesta en lo eterno y no en lo temporal, en lo invisible y no en lo visible, sin importar nuestras circunstancias, hermano, sin importar nuestras circunstancias. Nuestra fe no debe estar depositada en lo que tenemos. Nuestra fe no debe estar depositada en nuestro trabajo, en nuestros ahorros. Nuestra fe debe estar depositada en Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Ahí está nuestra fe. Vuelvo y menciono lo que nuestro Padre Espiritual nos ha enseñado,
que nuestra realidad no es nuestra verdad. La realidad que podamos tener cada uno de nosotros no es nuestra verdad. Nuestra verdad es que somos hijos de Dios. Nuestra verdad es que somos salvos. Nuestra verdad es que el Señor tiene morada para nosotros allá arriba. Y nuestra verdad es que tendremos vida eterna. Nuestra verdad no es lo que estemos viviendo ahorita. Esa no es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad. Y debemos de aprender a convivir con ella, y por fe la vamos a cambiar. Porque dice el Señor que ya nos dio todo. Él ya nos dio espíritu, Él ya nos dio fe, Él nos dio creatividad, Él nos dio diligencia para que podamos nosotros cambiar nuestra realidad. Siempre de la mano con Él. Porque solo no vamos a poder. Y la fe, hermano, no es para mañana. La fe es hoy. No le demos tiempo. No digamos así. Bueno, ahorita que salga estos compromisos, yo me voy a dedicar al Señor. El año que viene, pastor. El año que viene yo quiero ser líder, el año que viene yo quiero tener una casa de Dios, el año que viene yo quiero hacer esto. No es el año que viene, es hoy. ¿Por qué, hermano? Porque la fe es confianza, es obediencia, es lealtad, es fidelidad. La fe no es conocimiento, la fe no es intelectualidad, la fe no son títulos. La fe no es eso. En la fe no caben dudas, ninguna duda. Y todo, hermano, todos en la vida diaria, en nuestra vida natural, tenemos responsabilidades. Todos trabajamos, todos estudiamos, somos padres, somos hijos. Tenemos distintos ámbitos en nuestra vida. El ámbito familiar, el ámbito laboral. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Cumplir con todas esas responsabilidades en los diferentes ámbitos en que nosotros nos desarrollamos. Cumplir nuestras responsabilidades con fe, con la fe puesta en nuestro Señor Jesús. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que vivimos por fe y no por vista. Y ya para ir terminando, hermano, es así como el Padre quiere que vivamos, con la mirada puesta en Jesús. Con la mirada puesta en Jesús. Y es lo que aprendimos, es lo que estamos aprendiendo en esta casa. Que es a Jesús que tenemos que ver, que es a Jesús que tenemos que creer, que es a Jesús que tenemos que predicar, y que es a Jesús que tenemos que seguir. No es a nadie más. No es a nadie más. Y en la palabra está, que lo dijo nuestro Padre hoy, que no es a los del Antiguo Testamento, es a Jesús. Y solo a Jesús. ¿Y qué nos dice Hebreos 12:2, hermano? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor tuvo alguna duda? ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor, cuando el Padre les dijo, tiene que ir alguien a restituir mi relación con el hombre? ¿Ustedes creen que él dudó? No, él dijo, yo voy, Padre. Yo voy. Y él vino y murió por nosotros. Y para concluir, la fe es creerle a Jesús, que dio su vida por nosotros. Tener la fe en Jesús, la cual ya nos la dio a todos por igual. Depende de nosotros cómo la utilicemos. Y vuelvo a las palabras de nuestro Padre Espiritual. Recuerden el ejemplo que nos dio. 2 personas recibieron un bono de un supermercado de 2.000 córdobas cada una. Una de esas personas usó los 2.000 córdobas. La otra persona usó solo el 50% de ese bono y lo tenía en sus manos.
Entonces, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que utilicemos ese 100% de la fe que el Señor nos ha dado, ese 100% de confianza, ese 100% de creer en su palabra, de creer que Él es el único camino, la única puerta, no hay otra. Si escuchamos y si nos dicen que hay otra puerta, cuidado, entramos donde no es. Solo hay una puerta y un camino, y ese es el camino que nosotros debemos de seguir, y eso es lo que nosotros debemos anhelar y debemos de pedirle al Señor, que nuestra fe nos afirme, que nuestra fe nos afirme en creerle al Señor, en confiar en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente, pedirle al Señor que nos fortalezca todos los días, no que nos dé más fe, porque ya la recibimos, sino que nos fortalezca, que active esa fe en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos pasar cada prueba que el Señor nos ponga, para que nosotros podamos dificultar cualquier dificultad, poder vencerla con nuestra fe, con la fe del Señor Jesucristo. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Y amados hermanos, esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir esta mañana con cada uno de nosotros. Y voy a enseñar la palabra y darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por la palabra que usted da.